¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, a ver, les comentaba que es compleja. Si no siguen la clase se les va a complicar si no podemos de movida diferenciar y entender los términos jurisdicción y competencia. Les voy a dar un ejemplo de un ejemplo que no es muy... no sé si va a ser muy feliz, pero va a ser gráfico. Cuando piensen en jurisdicción y competencia, relaciónenlo, a ver, de movida con una pizza. Y ustedes dicen, la pizza completa es la jurisdicción. Cada porción es la competencia. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque todos los jueces tienen jurisdicción. Ya les dije recién, tenemos 100 jueces penales, todos tienen jurisdicción. Pero depende del delito que se cometa, depende cuál va a ser el competente. Porque la competencia es lo que le va a fijar el límite a la jurisdicción. O sea, hay montones de jueces, todos tienen atribuciones. Todos ejercen una función pública. Todos son jueces. ¿Sí? Todos son jueces. Pero no todos van a poder trabajar en un caso concreto. No cualquier juez va a poder venir y trabajar en un caso concreto. ¿Cuál va a ser el juez que trabaje en el caso concreto? El juez que trabaje en el caso concreto va a ser el competente. ¿Y cómo sé cuál es competente? Bueno, tengo que terminar la clase, ¿no? O sea, les tengo que... Imagino que si ya les digo ahora cuál es el competente, cerramos, chicos. No estaría mal, pero nos falta más información. No es que no quiera terminar pronto, ¿eh? Vamos a tratar de hacerlo lo más piola posible, lo más breve posible, para que podamos entender los conceptos y no nos lleve mucho tiempo, para no cansarnos. O sea que con suerte, con esta reunión, terminamos. A ver, entonces, dijimos, la pizza es la jurisdicción. La porción de pizza es la competencia. ¿Qué me va a delimitar la competencia? Bueno, por ejemplo, el tipo de delito que se comete. Me vienen a asesinar ahora, cuando ustedes previenen y observan que no hay droga, que no hay nada federal, ustedes dirán, bueno, ya, el federal no es. ¿Estamos? ¿Y frente a qué estamos? En principio un homicidio. Entonces van a decir, si el tema es un homicidio, esto va a ser seguramente criminal y correccional. ¿Y dónde sucedió? Si hubiera sucedido en un lugar exclusivamente donde tenga jurisdicción la nación, es federal. Pero si sucede en mi casa, o en la calle, o en la esquina, o en, no sé, o en la casa de al lado, va a ser ordinario o local. O sea, lo que les quiero decir es que cada porción de pizza va a ser un pedacito de competencia. ¿Se entiende con el ejemplo o solamente les dio hambre este ejemplo? Las dos cosas, señor profesor. Las dos cosas. Bueno, está bien, está muy bien entonces. Está muy bien. Más adelante, en un ratito más, ya no hablo más de pizza, porque si no, aquí entramos todos. Bueno, entonces, jurisdicción es esta función pública con un conjunto de atribuciones que un órgano, o sea, que un juez puede ejercer legítimamente. Dijimos, todos los jueces tienen jurisdicción. La jurisdicción es el todo, son las atribuciones que los jueces tienen. Después aparece la competencia que limita la intervención del juez. No todos los jueces van a poder intervenir. De hecho, a veces no es tan claro diferenciar cuál es el competente. Y si me equivoco, ¿qué pasa? Nada. De nuevo, y si me equivoco, ¿qué pasa? Nada. Pero el problema no tiene el juez. ¿Ustedes qué problema van a tener? Ninguno. Es imposible a veces definir puntualmente y exactamente cuál va a ser el juez competente. Quizás entre uno y otro a veces nos confundimos, pero bueno, llegado el caso, serán los propios jueces quienes verán si están actuando dentro de su competencia o no. Porque ya dijimos, jurisdicción tienen, pero si no actúan dentro de su competencia, si continúan avanzando
y no son los competentes, violan un principio que ustedes ya conocen y que es un principio importantísimo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda de cuál es el principio que puede violar un juez si no es el competente? ¿Nos animan a arriesgar? El principio del juez natural. El juez natural es el principio que se puede afectar cuando el juez que trabaja no es el que corresponde en el caso. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Por qué es importante esto de jurisdicción y competencia? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Para nosotros aparece como un simple llamado. Decimos, che, ¿con cuál me comunico? ¿Cuál le doy intervención? Y si me equivoco no pasa nada. Pero entiendan esto. Jurisdicción es todo. Competencia, el límite. Todos tienen jurisdicción, pero no todos van a ser competentes. La competencia va a tener que ver con otro montón de factores que ahora vamos a estudiar, que ahora vamos a aprender. Entonces, la competencia, si nosotros decimos, ¿cómo sé cuál es el competente? Recurro al Código Procesal Penal de la Nación. Yo ahora tomo el Código Procesal Penal de la Nación, artículos 22 en adelante, y me voy a dar cuenta, en principio, cuáles son las diferentes competencias que hay. ¿Por qué? Porque el código me va a decir, el juez de menores interviene en este caso. El juez correccional y de instrucción interviene en este caso. El juez federal interviene en este caso. La Corte Suprema interviene en este caso. El Tribunal de Casación, que nos preguntaba Leandro, creo que era Leandro, interviene, no, Leandro no, interviene en este caso. El juez, la Cámara del Crimen interviene en este caso. Entonces, ahí nos van a decir cómo funciona la competencia, o sea, qué juez interviene en cada caso. Entonces, ya estamos viendo que la competencia se divide, ¿sí? Hay distintos tipos de competencia. La jurisdicción es una sola. El juez ejerce la jurisdicción. Pero la competencia se divide. Tenemos competencia por la materia, por el territorio y competencia por conexión. Avancemos porque en un ratito, cuando pasemos las filminas, vamos a ir entendiendo un poquitito más. Y se los voy a ir ayudando, por supuesto. Vamos a la cuarta. Acá no hay mayor problema. Nos dice que la actuación policial en todo el país se relaciona con los delitos federales. Nosotros, como Policía Federal, nos estamos preparando primordialmente para entender y trabajar en los delitos federales. Vamos a la quinta. Ustedes tienen que saber que hay una ley que es la 27146, chicos. La ley 27146, que nos establece cuál es la competencia penal federal. Y nos dice, la justicia penal federal va a ser competente para entender en los siguientes delitos. Y nos da un listado de delitos no taxativo, o sea, hay más. Acá nos da un listado, pero hay más. Por eso les digo, no se apuren que ya las vamos a ir viendo. Acá nos da un listado, pero hay más. Entonces nos dice, la competencia va a ser federal en los siguientes delitos. 2 puntos. 1, por ejemplo, los cometidos en el mar o en el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque hay una porción del mar donde la República Argentina tiene jurisdicción exclusiva. Entonces, si se comete en el mar, en determinado lugar, por el solo hecho de que se comete en ese lugar, es un delito de competencia federal. Si se comete en el espacio aéreo argentino, es un delito federal. No importa que se cometa en el espacio aéreo de la provincia de Tucumán.
los que se cometen en el espacio aéreo son federales. Entonces, la ley 27.146 nos da una serie de incisos donde nos va diciendo cuáles son los delitos de competencia federal. ¿Tienen la ley, chicos? ¿Están con el power que les pasé? Les repito que el material de clase obligatorio va a ser este power, que es bastante piola y llevadero para que ustedes puedan aprender el tema. Es bastante didáctico para que puedan aprender el tema. Cualquier duda que tienen, recorren al soporte que les pasé yo de la clase. Pero esto se lo preparamos para ustedes. O sea, este power está preparado para ustedes. Bien. Entonces, en el artículo 11 dijimos de la ley 2746, que es la filmina número 5, nos cuenta, nos dice cuáles son los delitos federales. Fíjense, en el inciso quinto, por ejemplo, si no me equivoco es el quinto, a ver, bueno, muy bien no lo veo, pero si no, es el quinto, que nos dice los delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 170, y ahí nos va diciendo cuáles son los delitos que no se preocupen, que ustedes van a ir viendo, tanto en esta materia como a lo largo de estos años, ustedes van a ir trabajando sobre los delitos en particular, sobre cada uno de los delitos federales. Lo que tienen que entender hoy es el sentido y alcance de la jurisdicción y competencia. Sepan que hay una ley, que es la 27.146, que nos enuncia los delitos federales. Y en el artículo 12, la próxima vamos a la 6, nos habla del código aduanero. O sea, chicos, es una enumeración no taxativa, les repito. No quiere decir que sean los únicos, ¿sí? ¿Van entendiendo hasta acá? El artículo 12 también nos dice, por ejemplo, la ley 24.769. La 24.169 es el régimen penal tributario. Bien, en el artículo 13 de la misma ley nos marca qué pasa con la ciudad de Buenos Aires. Nos dice qué pasa con la competencia material penal en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes no se olviden que la ciudad tiene un régimen especial por ahora, porque en la ciudad están conviviendo, ¿qué cosa? El código local, el código nacional y se viene el nuevo federal. O sea, la ciudad puede llegar a tener 3 códigos. ¿Por qué, chicos, les digo esto? Porque no se olviden que en la ciudad de Buenos Aires se han transferido delitos, pero todavía no se han transferido todos los delitos penales. Entonces, en la ciudad, por ahora, nos encontramos con que localmente todavía no atiende todo la ciudad localmente, como si pasa en Santiago del Estero, como si pasa en Catamarca, como si pasa en la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, un homicidio lo atiende la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal, un homicidio lo atiende la Nación. ¿Por qué? Porque todavía no se transfirió a la justicia local. Hay un régimen de transferencias y se va haciendo paulatinamente. Todavía no se transfirió todo. Sigamos, chicos, vayamos a la filmina número 8. Y acá les relacionamos los términos jurisdicción y competencia. ¿Ven lo que dice? La competencia funciona como la medida en la cual el poder o facultad de juzgar, jurisdicción, es concedido por ley a un tribunal determinado. En materia penal, entiende un tribunal de esa naturaleza que es el juez natural. O sea, lo que está diciendo es que la competencia es la medida de la jurisdicción. O sea, les repito, todos los jueces tienen jurisdicción, pero la competencia es la medida de la jurisdicción. La competencia le marca al juez qué es lo que puede hacer. Y la competencia en materia penal
la otorga el Código Procesal Penal. Ustedes van al código, si tienen dudas y dicen, che, ¿qué me está diciendo acá, Brosi? Me está mareando, agarro el código, a ver qué es la competencia, y ustedes buscan, y el código va a decir, les repito, que las causas donde sean imputados menores de edad van a ser atendidas por jueces de menores. Esos jueces de menores son jueces, o sea, tienen jurisdicción, pero solamente van a poder atender casos de menores, porque la competencia dice que solamente van a poder atender casos de menores. Y no solamente eso, sino que tiene que haber uno de turno el día derecho, porque hay varios jueces de menores. Capaz que tienen, en Capital Federal tenemos 7 juzgados de menores. Se comete un delito, no van a atender los 7, va a atender uno. O sea, cada vez se afina más la competencia. ¿Lo estamos entendiendo? Necesito que alguno se queje. O me diga que no, porque pareciera como que vengo 10 puntos y me asusta. Bueno, vamos a avanzar entonces con la Firmina. Ya que nadie dice nada, avanzamos. Recordemos que, vamos a la número 9. Recordemos que la competencia federal, chicos y chicas, la competencia federal y esta diferenciación entre lo federal y lo ordinario es una diferenciación que viene de la Constitución Nacional. O sea, el fundamento de la existencia tiene que ver con el sistema federal de gobierno que tenemos nosotros. Nuestro sistema federal de gobierno es el que da fundamento a la existencia de una justicia federal y una justicia local. ¿Por qué? Porque las provincias delegan en la nación, esta atención de los temas federales. Se reservan el manejo de lo local, pero delegan lo federal. Entonces, de aquí surge la competencia federal. ¿Sí? Arranca con esta división que tenemos. No se olviden entonces que nuestro sistema histórico-político es federal. Tenemos un gobierno federal, un sistema federal de gobierno. Entonces las provincias mantienen determinado ámbito de incumbencia y otro lo delegan en la nación. Lo federal, los delitos federales, la incumbencia federal, entonces la maneja la nación. ¿Sí? Esto sale del artículo 121 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos decía? Las provincias conservan todo el poder que no ha sido delegado al gobierno federal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos para avanzar, chicos? Disculpe, profesor, me perdí. ¿En qué parte nos quedamos? Nos quedamos en que dijimos, existe, o sea, el sentido de la existencia de esta división entre competencia federal y ordinaria, el sentido de la existencia tiene que ver con nuestro origen histórico-político como nación. Eso les quería mostrar. Ya vimos que era jurisdicción y que era competencia. Vimos que existe una ley que nos marca la competencia federal, que nos dice qué delitos son federales. Y ahora lo que estoy contando es, esta competencia federal, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace? ¿Por qué tenemos esta doble, este doble sistema? Un sistema ordinario local y un sistema federal. ¿Por qué? Por nuestro sistema de gobierno. Porque la Constitución Nacional es la que nos marca, es la que nos da esta directiva. ¿Sí? El artículo 121 nos dice que las provincias conservan el poder que no delegaron en la Constitución. ¿Sí? Entonces, gracias, profesor. Por favor. Uno de los poderes que las provincias delegan, a la nación, al gobierno federal, es el judicial. Las provincias delegan
en la nación el sistema judicial federal. O sea, los temas que versan sobre cuestiones de la nación, los temas que versan sobre cuestiones de la nación, los atiende el gobierno federal. Los temas que versan, dijimos, sobre intereses nacionales, sobre intereses públicos de la nación, sobre intereses de carácter general, los va a atender la nación, los va a atender el gobierno federal, a través de la justicia federal. Eso tienen que entender. Mentalmente dividan. Ustedes, en la cabeza de ustedes dividan. Me río porque Nahuel están saltando los perritos acá, Nahuel. Bien. Avanzamos. Vamos a las características que tiene la competencia federal. Es importante que esto lo entiendan. Vamos a la filmina número 12. Las características de la justicia federal. La primera, la justicia federal, la competencia federal es de excepción. ¿Vieron que dijimos competencia local, competencia federal? Ahora estamos en la federal. La competencia federal es de excepción. ¿Por qué es de excepción? Porque cada provincia tiene que atender su justicia. Salvo la excepción, salvo lo que ha delegado en el gobierno federal. Por eso es de excepción. Porque cada provincia tiene que atender su justicia. El principio general es que cada provincia atiende su justicia. La excepción es la justicia federal. Entonces, la justicia federal es de excepción. ¿Por qué? Porque interviene en casos excepcionales. La mayoría de los delitos son locales, los atiende la justicia local. La excepción son los delitos federales. La segunda de las características de la justicia, de la competencia federal es expresa. Esto está en la filmina. Yo se los cuento, pero está en la filmina. Está todo esto. Entonces, la competencia federal es expresa. ¿Por qué? Porque tiene que estar expresamente regulada. O sea, tiene que estar detallada puntualmente. No podemos quitarle a la justicia de una provincia un caso. Para que sea competencia federal, tiene que estar expresamente regulada. Tiene que decir expresamente cuál es el delito federal. No podemos, bajo ningún punto de vista, quitarle a una provincia un caso. No podemos quitarle la investigación de un delito determinado. ¿Sí? Para que la justicia federal se haga cargo, tiene que estar expresamente establecido. No se presume nada acá. No se presume que un caso es federal. Chicas, chicos, no se presume que un caso es federal. El caso es o no es federal. No se presume, porque dijimos que era de excepción y expreso. Tiene que estar expresamente establecido. La tercera de las características de la competencia es limitativa o restrictiva. Esto está todo muy relacionado. Es limitativa o restrictiva porque no se puede aplicar a casos parecidos, sino que
volvemos a lo mismo, tiene que ser expresa. O sea, por eso dice, es limitativa o restrictiva, porque no se puede aplicar a casos parecidos. Como hubo un caso parecido que fue federal, este caso va a ser federal. No. Si hubo un caso parecido que fue federal, para que este sea federal, tiene que ser expresamente establecido. Por eso se dice que es limitativo o restrictivo. Tiene límites. No puede haber un caso parecido y como el otro es parecido, este también. ¿Es suprema o privativa? Es suprema la competencia federal. ¿Por qué? Porque un fallo federal no puede ser revisado por un tribunal local. Lo federal solamente lo revisa lo federal. ¿Lo siguen esto? Un juez federal es revisado por un tribunal federal. Vieron que me preguntaron qué pasa con la Cámara de Casación. Bueno, hay Cámara de Casación ordinaria y Cámara de Casación federal. Por ejemplo, esto para que entiendan que hay un fuero federal y un fuero local. Y después es inalterable, porque una vez que se fija la competencia federal, una vez que se decide que un caso es federal, no va a pasar al fuero local, chicos. Una vez que se decide que el caso es federal, si hay un cambio dentro del proceso, igual va a quedar federal. Una vez que comenzó a investigar el federal, continúa el federal. Ahora bien, esta competencia federal, ¿cómo se determina entonces? Se determina de tres formas. Por la materia. Por la investidura del sujeto y por el lugar. Esto no lo tienen que saber de memoria. Lo que quiero es que lo entiendan. Entonces, ahora les explico qué es cada cosa. Pero ya estamos por la 14. Por la numerito 14 estamos. La competencia federal entonces se determina por la materia, por la investidura del sujeto y por el lugar. Por la materia significa que hay casos que definitivamente son federales. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Entonces, por la materia significa por la naturaleza del caso. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, que la ley de drogas es federal. Entonces, la naturaleza del caso tiene que ver con drogas, la materia tiene que ver con drogas, entonces la competencia va a ser federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación es el que dice cuáles materias son federales y cuáles no. ¿Estamos? Como son temas, les repito, concéntrense en esto. Las provincias le dicen a la Nación que maneje la competencia federal. La Nación, a través del Congreso de la Nación, va a decir cuáles son federales y cuáles no. Las que no son federales las atienden los poderes judiciales locales. Y las que sí son federales las atiende el Poder Judicial Federal. Hasta acá vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, el Congreso es el que dice qué ley es federal y qué ley no es federal. Entonces, el Congreso es el que nos dice que drogas es federal, contrabando es federal, trata de personas es federal, secuestro extorsivo es federal, ley de marcas es federal, ley de patentes es federal. Entonces, determinadas materias, por el hecho de que el Congreso lo dice, son federales. Entonces, no importa dónde se cometan, si se cometen en Santiago del Estero, Capital Federal, Chubut, La Rioja, Chaco o Tierra del Fuego, si la materia es federal, la competencia es federal. Si ustedes están en Ushuaia y el delito que se comete tiene que ver con drogas,
la materia es federal porque el Congreso de la Nación dice que la ley 23737 es federal. Entonces, como el Congreso dice que la ley es federal, la competencia va a ser federal. Porque la materia es federal. ¿Lo siguen esto? Solamente porque la materia es federal, no importa dónde se cometa. ¿Estamos? ¿Lo pueden ver esto? Y el Congreso nos hace una lista y nos dice, todas estas cuestiones, no importa dónde se cometan, son federales. Esa sería la determinación de la competencia por la materia. ¿Estamos? Cuando la materia en juego es federal, la competencia es federal. ¿Sí? Si hay una violación, si ustedes, una violación a la ley de marcas, o ustedes detienen un vehículo en la vía pública, en un control automotor, porque justo mandaron a gente que sale de comunicaciones, les tocó ir a un control automotor en Santiago del Estero. Entonces, tenemos a nuestro colaborador Iván, que está en un control automotor. Y de repente en el control abre el baúl y dice, uya, se encuentra con 500 camperas que para él, en principio, como la persona no puede acreditar el origen, no tiene los papeles en regla, se trata de contrabando. Entonces, no importa si la ruta es provincial, si la ruta es nacional o si la ruta es municipal. Si el Congreso de la Nación dijo que la materia, que el contrabando, que el delito de contrabando es federal, es federal. ¿Es así, Iván? ¿O no? Sí, señor profesor, tengo una pregunta igual. A ver, venga. ¿Puede ocurrir al revés, no? También, que ocurra en un terreno que sea considerado el delito como federal, pero sea un delito de... Bueno, Espere, acá Iván. Espere que está más rápido que yo. Esta es la primera. La que dice usted es otra de las características. ¿Está bien lo que decís? A ver. Por la materia, lo importante es que vaya quedando claro paso a paso. La determinación de la materia, de la competencia federal. No quería tomarles tanto tiempo, pero no vamos a terminar. Y no quiero que lo estudien solos. Quiero ayudarlos a avanzar un poquito porque se les va a complicar. La competencia federal por la materia tiene que ver con la naturaleza del caso, con el objeto del caso, de qué trata el caso. Si el caso trata sobre un objeto federal, no importa dónde se cometa, es federal, porque así lo dijo el Congreso de la Nación. ¿Sí? Seguimos. Ahora nos dice, el segundo nos dice la determinación de la competencia federal por la persona o por la investidura del sujeto. Y acá nos dice, vamos a la filmina, la página 16. En ciertas ocasiones, la investidura o característica de los sujetos puede determinar que corresponde a la competencia federal. Y acá nos dice, en causas en que la nación sea parte, en causas entre habitantes de distintas provincias, en causas entre un ciudadano argentino y otro extranjero, o en causas donde participen embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Acá lo que quiere decir es que determinadas personas o la nación en su conjunto es de competencia federal. Si la nación es parte en un pleito, la competencia va a ser federal. Y nos vamos para el tercero de los encuentros. Salimos de este entonces, Iván, y entramos de vuelta, ¿verdad? ahí conecto de vuelta a otra reunión. Gracias.